Ahora bien, para despejar la h que está aquí abajo en el denominador, lo primero que nos conviene es sacar raíz cuadrada de 40 entre 100 es 0.4. Entonces 0.4 le sacamos raíz cuadrada y esto es igual a r entre r más h. Vamos a cambiar r más h al numerador del otro miembro y pasamos raíz de 0.4 al denominador del segundo miembro. Ya despejamos h. h es igual a r entre la raíz de 0.4 menos r. Voy a factorizar la r. r va a ser igual a 1 entre la raíz de 0.4 menos 1. O sea que h es igual, la operación que hay que hacer, por supuesto, es 6370, que es el radio, por 1 entre la raíz de 0.4 menos 1. Por supuesto, se hace primero la operación del paréntesis y luego se multiplica por 6370. Y ya está. Salen muchas cifras significativas, pero las que nos interesan son las tres primeras. Entonces, escribimos, bueno, y da algo así como 3707 o algo así. No, 3703, no me acuerdo. Pero las tres primeras cifras significativas son 3, 7 y 0. Con un 0, porque son 3700, las unidades son kilómetros. Y es la respuesta que había que dar. ¿Alguna observación sobre este problema? Profe, lo del el error de 1% en ingeniería no aplica aquí en exámenes, ¿verdad? Sí aplica. El problema es que si escribieron más cifras, si por ejemplo escribieron 3701, aquí la pongo mal, aunque el error es mínimo, es más, quizá haya menos error que en mi respuesta, pero hay más cifras de la cuenta. Y esto es un error muchísimo más grave todavía. Ok, sí, gracias. Dándole pues. ¿Algo más sobre este problema? Bien, vamos al problema 2. ¿Quiere leer en voz alta el problema 2, señor Romero? Señor Romero, ¿ya se fue? Sigo aquí, profe. ¿Tiene el problema 2 a la vista? Sí, profe. Nos lo lee en voz alta. Sí, profe. Problema 2. Determine el ángulo agudo que, respecto a la horizontal, forma la línea de acción de la resultante de las dos tensiones que actúan sobre la argolla de la figura. Dichas tensiones están expresadas en libras. ¿Quiere que le diga cómo está No, la aquí argolla? tengo la figura simplemente para que todos lo leamos y tengamos en mente qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos una fuerza, tenemos una fuerza hacia abajo que forma un ángulo de 50 grados. Tenemos otra fuerza hacia abajo que forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí, profe. Así es. Bueno, y en las fuerzas, una es de 80 y la otra es de 40. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es dibujar un triángulo para que aparezca la resultante y podamos determinar sus características. Para encontrar el ángulo que nos piden, tenemos que encontrar la magnitud de la resultante. Voy a dibujar la fuerza de 80 y a continuación la de 40. Más o menos queda así.
Por supuesto que este ángulo interior es la suma de 30 y 50, que es 80. La resultante va del origen de la primera a la punta de la segunda. Esta es la resultante. Vamos a llamar alfa a este ángulo, que nos va a servir para determinar la dirección de la resultante. Una vez que tenemos el triángulo, ya podemos resolver mediante la ley del triángulo. Vamos a comenzar con la ley de cosenos para encontrar R. Para el lado R tenemos que R cuadrada, o sea, el lado R cuadrada, que es uno cualquiera, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, 80 al cuadrado, más 40 al cuadrado, menos 2 veces el producto de esos lados, por el coseno del ángulo que está enfrente de R, del ángulo opuesto a R, o sea, el coseno de 80. Ya, esto se hace con la calculadora, incluso no hace falta anotar el resultado, yo lo anoto para que sirva a ustedes para comprobar, y esto me parece que da 83. Esto redondeado a la cuarta cifra. Bueno. Ahora vamos a investigar el ángulo alfa, para eso establecemos la ley de senos. Que dice que el seno del ángulo alfa es al lado opuesto, o sea, a 40, como el seno de 100, del seno de 80 es al lado opuesto, es decir, a R, 83. El seno de alfa, por tanto, es 40, seno de 80, entre 83. De ahí tenemos que alfa, según las cuentas del profesor, es 28.3. Pero claro, alfa está 50 grados más abajo de la horizontal. R, por lo tanto, forma con respecto a la horizontal un ángulo de 50 más 28.3, que son 78.3 grados. Esto lo redondeamos a una cifra decimal. Bien, ¿alguna observación sobre este problema? Nada. No, profe. Muy bien. Señor Schont, ¿está usted allí? Claro que sí, profe. ¿Nos quiere leer el problema número 3? Sí, en sí. El problema 3 dice, la fuerza P que actúa sobre la carretilla mostrada tiene una magnitud de 7.5 kilogramos. Calcule la magnitud de la fuerza Q sabiendo que la resultante de P y Q es horizontal. ¿Qué ángulo forma la fuerza P? Con la horizontal. Es de 25 grados. Y Q. De 40 grados. Bien, entonces se nos informa que la resultante es horizontal. Para eso entonces vamos a dibujar las dos fuerzas, la de 7.5 y la fuerza Q, una a continuación de la otra. Bueno, aquí nos conviene dibujar, sí, bueno, primero la conocida,
que forma un ángulo de 25 grados en la horizontal. Este es de 7.5 y forma un ángulo de 25 grados. La otra, no sabemos hasta dónde llega, estos son 25 grados. Esta de abajo es la resultante. Pero la otra fuerza forma un ángulo de 40 con la horizontal, entonces necesariamente tiene que ser así, tiene que llegar a la punta de la otra. Tiene que llegar a la otra red. Estos son los 40. Entonces son 40 y 25 son lo que forma son los que forman con la horizontal. Por lo tanto, el ángulo interior es el suplemento de esos dos ángulos, que debe ser de 115 grados, ¿no? O sea, son 40 y 25, son 65, 115 grados. Y estos son 40. La resultante está aquí. La resultante no nos la pide, pero esta es. Bueno, tenemos que investigar la magnitud de la fuerza Q. Bueno, pues está muy fácil, porque la fuerza Q es esta que está aquí. Podemos usar la ley de senos que acabamos de emplear. Y decimos que Q es al seno del ángulo opuesto, o sea, al seno de 25 grados, como 7.5, que es la otra fuerza conocida, es al seno de 40. De modo que Q es igual a 7.5 por el seno de 25 entre el seno de 40. Según las cuentas del profesor, esta fuerza Q resulta de 4.93. Sí, lo vemos. ¿Alguna observación sobre este problema? No, profesor. ¿Nos lee el problema 4, señor Shonte? Sí, el problema 4 dice, determina la componente en dirección del eje de las fuerzas X de la fuerza F2, cuya magnitud es de 78 kilogramos. Nos interesa solo la fuerza de 78 kilogramos y tenemos aquí 144 milímetros y aquí 60 milímetros. La fuerza está parte del origen y viene de esta punta. Y aquí está la fuerza F2 que nos dicen que es de 78 ¿qué? Perdón, kilogramos. Sí, 78. kilogramos. Muy bien. Entonces dibujamos un triángulo rectángulo. En realidad aquí hay un triángulo rectángulo. Claro está, no se ve bien porque está en perspectiva. Pero este triángulo rectángulo lo voy a plasmar en un plano. Voy a cambiar los ejes, digamos. Que el eje de las X sea vertical hacia abajo. Y el eje de las Y es horizontal hacia la derecha. Entonces tenemos la fuerza de 78. Un triángulo que tiene 60 y 144. Entonces, investigamos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo de 60 y 144. Elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz cuadrada. Esto da 156.
Entonces, para encontrar Fx, multiplicamos la magnitud de la fuerza, que es 78, por la razón del cateto en dirección del eje de las X, que es el de 60, a la hipotenusa, que es de 156. Y ya, esto se hace con la calculadora. Y según las cuentas del profesor, esto da 30 kilogramos. Y no hay más que decir, esta es la componente, tiene signo positivo, porque esa componente tiene la misma dirección que el eje de las X. Las componentes serían esta, Fx y Fy. Las dos son positivas en este caso. ¿Alguna observación sobre este problema? Yo solo sobre el pasado, profe. En el ángulo se redondea 4.9, ¿no? Al ser 4.93. A ver, ¿en quién, perdón? En el problema 3. El problema 3. A ver, lo que nos piden es la fuerza Q, no un ángulo. Como es una fuerza, damos 3 cifras significativas. Sí, pero por eso mismo se redondea 4.90, ¿no? A ver, ¿cuál es la primera cifra? Es 4. La segunda, 9. 9. y la tercera, 3. pues ya hay 3. Si usted redondea la segunda, entonces escribe 490. Vale, gracias. Claro, si hubiera redondeado a 490, se la pongo bien, porque el error hubiera sido de menos del 1%. Es 3 en 400. 3 en 490. O sea, es bastante menor. Pero este número está muy bien escrito, es mucho, muy preciso. Sí. ¿Algo más sobre cualquier problema del examen? Muy bien. Entonces, ¿Podría pasar al ejercicio 1? Me falta un dato, copiarlo. a ver, el 1 y este es, ¿no? Sí, es ese. Pues ahí lo tiene. Ya lo terminé de copiar, gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud sobre este examen? Profe, hay una pregunta en el segundo. Sí, dígame. ¿Siempre se tienen que tomar entonces 3 cifras significativas? En las respuestas damos 3 cifras significativas. Si el número comienza con 1, 4. Pero si es un ángulo, damos una decimal. Aquí hay una decimal. Vale, gracias. Porque es un ángulo, ¿verdad? Profesor, yo tengo una duda respecto a las tareas y las series. Bueno, la vez que tengamos clase presenciales, ¿se las debemos de entregar? No. A ver. Si volvemos el lunes a clase, Dios quiera que sí, porque las clases en línea son sumamente ineficientes. Si volvemos a clase el lunes, ese lunes me van a entregar la tarea que dejé el viernes. Me la van a entregar en hoja tamaño carta, que no sea arrancada de cuaderno de espiral. Ya está. Y les voy a dejar la serie 2, que me la entregarán para la fecha que les diga. Nada más. Pero la serie 1 ya no se la No, la entregamos. serie 1 ya no, porque ya pasó, ya la terminamos, ya la hicieron ustedes, no me hicieron preguntas sobre ella, supongo que fue muy fácil, de hecho es muy fácil. Sí. Y no hay, y ya, esa ya pasó. Y las tareas que ya hicieron ya pasaron, ¿verdad? Por ejemplo, les dieron una tarea para hoy, y ahora voy a preguntar si hubo alguna dificultad con ella, y nada más, ¿verdad? Entonces, no vamos a tomar todo lo pasado porque nos volvemos locos, ¿no? Sí. Bien. Bien. ¿Algo más?
Dijo que fuera en una hoja que no fuera arrancada del cuaderno, ¿verdad? En una hoja tamaño carta, que no Ajá. fuera arrancada del cuaderno de espiral. Sí. ¿Ya? Bien. Yo tengo una duda súper rápida, profesor. Las series también se entregan de esa forma, ¿verdad? En hojas También. blancas. En hojas, no, Ok. no dije blancas. Dije hojas tamaño carta. Hojas tamaño carta no arrancadas del cuaderno. Sí, Ok. pueden ser Gracias, cuadriculadas, profesor. pueden ser amarillas, pueden ser rayadas, pueden ser como quieran. A mí me gusta escribir en cuadriculado, porque escribimos números, escribimos líneas rectas, escribimos fracciones. Entonces es muy cómodo para los estudiantes de ingeniería. Bueno, yo como fui estudiante siempre hice hojas cuadriculadas, que son mejores, ¿no? Se puede dibujar bien, etc. Pero ustedes hagan lo que quieran. Bien, ¿algo más? Sí, profesor, ya la última duda sobre las tareas. Esas, ¿Por nos qué las la regresa última? usted ¿Por qué después. creen que su duda es la Ah, bueno, última? Bueno, usted perdón, tiene una duda. disculpe. Sí, bueno, sobre mi cuestión, sí. A ver, dígame. ¿No las entregaría después o, bueno, es que después de ser calificadas o usted se las queda? Las voy a entregar calificadas. Bueno, las voy a Ok, ver y se las voy a devolver. vale, gracias. ¿Sí? Profesor, Dígame. hojas de carpeta cuentan como arrancadas de cuaderno. No, si no están arrancadas, no están arrancadas. Si tienen 3 Perfecto. perforaciones, no me importa, está muy bien. El problema es que las hojas que arrancan de cuaderno de espiral tienen cantidad de papelitos, ¿verdad? Que se estorban unos con otros y que impiden manejar el papel y que además ensucian todo, ¿no? Ya Y se si me le hizo muy- quitamos esos papelitos y queda ¿Y la por qué hoja, no compra un blog y hace las tareas en su blog o en hojas de carpeta? ¿Sí? Hay cuadernos de espiral en donde se puede arrancar el espiral. Están hechas para eso, justamente para no entregar el espiral. ¿Sí? Si la quiere cortar, muy bien, pues lo corta con unas tijeritas o con una guillotina, como quiera. Pero entonces va a quedar un poco chiquita, pero está bien. O sea, no se trata de poner trampas y dificultades, sino de que nos facilitemos todos el trabajo. Si ustedes me entregan en distinto tamaño y con restos de los espirales, no puedo ni ver los papeles, ¿verdad? Es una dificultad. Nada más. Y me parece que las hojas tamaño carta son lo más común que hay en este país. ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿y hojas de carpeta? Me acaban de preguntar. En hojas de carpeta está muy bien. No la Ok. arranquen, simplemente la saca de la carpeta y me la entrega. Está muy bien. Vale, gracias. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar. Les dejé la tarea. ¿Alguna pregunta sobre esa tarea que les dejé? ¿Alguna dificultad? No, profesor, todo bien. Bueno, usted no. profesor, ¿Alguien el sí? próximo examen empieza los temas desde el tema que vamos a empezar El hoy. siguiente examen va a comenzar desde el principio, porque todos los temas se van acumulando. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, para lo que vamos a ver hoy, vamos a emplear justamente lo que vimos en la clase pasada, que es descomposición, que son componentes cartesianos de las fuerzas. Entonces, hay que saberlo. O sea, voy a preguntar otra vez componentes cartesianos y voy a preguntar resultantes de sistemas de fuerzas. Todo, es que todo se va acumulando. Cuando lleguemos al último tema, tendremos que saber todos los temas. Lo peor es que cuando lleguen, no, ustedes no llegan, no llevan otra materia. No, lo malo de esta materia es que es muchísimo material que se va acumulando. Al final que veamos cinética, vamos a seguir utilizando resultantes de sistemas de fuerzas que estamos viendo en este momento, pero lo vamos a emplear al final del curso. O sea, todo se acumula. Dígame. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Una vez que hemos visto cómo se encuentran los componentes cartesianos de las fuerzas, vamos a pasar a
Estamos estudiando resultantes de sistemas de fuerzas concurrentes. Vamos a pasar ahora al caso. Hemos estudiado sobre el caso de dos fuerzas concurrentes hasta este momento. De hecho, las dos componentes cartesianas tienen por resultante la fuerza que hemos descompuesto. Ahora vamos a estudiar el caso de resultantes de más de dos fuerzas concurrentes. Bueno, resultante de un sistema de fuerzas ya sabemos que es el sistema equivalente más simple. En el caso de las fuerzas concurrentes siempre es una fuerza. Entonces vamos a ver cuál es esa fuerza que produce los mismos efectos externos que las 1000 fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí sobre este menir, vamos a suponer que actúan 1000 fuerzas concurrentes. F1, F2, FI, porque no voy a dibujar 1000, voy a dibujar solo 4, y FN. Entonces, aquí hay 1000 fuerzas concurrentes, solo dibujo 4. Concurren en un punto que vamos a llamar O. Vamos a hacer las siguientes transformaciones, las siguientes sustituciones. Primero voy a elegir un sistema de referencia. Un sistema de referencia, por ejemplo, este. Estoy viendo. Se da. Lo estoy inventando porque no existe. Pero ya, le inventé este sistema de referencia. Ahora, vean ustedes. Voy a dibujar otra vez el menir. Aquí está el menir. Voy a hacer transformaciones que no alteren los efectos externos. Voy a cambiar la fuerza F1 por sus componentes cartesianas. En vez de F1 voy a escribir F1Y, que es su componente vertical, y F1X. Es decir, estas dos fuerzas producen los mismos efectos externos que F1. Lo voy a hacer con las 1000 fuerzas. Entonces voy a tener 2000 fuerzas. Aquí tengo F2Y y F2X. Aquí tengo FIX y FIY. Y por último tengo FNX y FNY. Entonces, estos dos sistemas de fuerzas son equivalentes, porque cada una de esas fuerzas es equivalente a sus componentes. Bueno, pues ya está. Señora Aguirre Martínez, ¿está usted allí? Sí, profesor. Señora Aguirre, fíjese en todas las componentes que tienen un subíndice X. Sí. ¿Qué tipo de sistema de fuerzas constituyen todas esas fuerzas horizontales? ¿Concurrentes? A ver, concurrentes son las 1000 del primer menir y las 2000 del segundo menir, pero si usted toma solo las horizontales, ¿qué tipo de sistema de fuerzas es? Todas son horizontales y están alojadas en la misma línea. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema de fuerzas? O colineales, perdón. Son colineales. Sí. ¿Y cómo se Confundí obtiene la la resultante de un sistema de fuerzas colineales? ¿Perdón? ¿Cómo se obtiene la resultante de un sistema de fuerzas Perdón. colineales? Sumando todas las fuerzas. Sumando algebraicamente todas las fuerzas. O sea que podemos sustituir esas 1000 horizontales por una sola, que lógicamente es colineal, y que es la suma algebraica de las Fx. A esto lo vamos a llamar Rx. ¿Y qué pasa con los verticales?
Pues también se puede hacer una resultante de las También, colineales que vayan a también ser. es un sistema de fuerzas colineales y por lo tanto la resultante es una sola fuerza colineal cuya magnitud es sigma Fy y que vamos a llamar Ry. Entonces, de las 1000 pasamos a 2000 y de 2000 a 2. Ahora, ¿podemos hallar la resultante de este sistema de fuerzas, señora Aguirre? Sí, por el del método del paralelogramo. Claro, que en este caso es un rectángulo. Voy a trazar paralelas a las fuerzas y en la diagonal del paralelogramo, en la diagonal del rectángulo, está la fuerza resultante y